El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que esos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Con frecuencia al leer el Antiguo Testamento nos damos cuenta cómo Dios escogía a diversos hombres y mujeres y los llamaba a ser profetas. La misión del profeta tiene una triple intención. Primero, anunciar la buena nueva de Dios, denunciar la conducta de pecado del pueblo, y tercero, renunciar a sí mismo, a sus comodidades, para dejar que sea Dios el que obre en el profeta y éste pueda cumplir una misión bien hecha. Vemos entonces que los profetas, por cumplir esta misión de denunciar sobre todo, eran entonces rechazados por muchos, eran perseguidos. Y hoy vemos cómo Jeremías sufre pues el rechazo. Y no solamente eso, sufre también las amenazas de muerte. Vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Cuando nosotros aceptamos la misión que Dios nos encomienda, porque recuérdense, en el bautismo fuimos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes, y en cierta manera debemos cumplir con esta misión de ser profetas, tenemos que tener en cuenta de que esto requiere sacrificio por parte nuestra, entrega. Especialmente requiere que vivamos una vida coherente desde el punto de vista de la fe, sin ningún tipo de medias tintas. Tenemos que ser perseverantes ante los insultos, ante las calumnias, y confiar en el Señor. Por supuesto que no es fácil soportar este tipo de acciones, pero cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, nos sentimos privilegiados de poder ofrecer nuestro dolor y nuestro sacrificio a Dios por una causa buena. Yo cuando medito pasajes como este, trato siempre de pensar en personas que han vivido en carne propia lo que es el sufrir por evangelizar, por llevar un mensaje
de verdad, de esperanza. Y aunque lo he comentado hace ya algún tiempo atrás, yo quisiera hoy citar una vez más el ejemplo de un sacerdote llamado Norman Wesleyan. Fue un sacerdote que conocí y que realmente marcó mi vida porque él tenía una pasión muy grande, un deseo de servir a Dios en el ministerio Provida. Y por esa razón, Norman Wesleyan fue arrestado y fue a la cárcel en varias ocasiones. Es curioso, ¿no? Porque cuando un sacerdote va a la cárcel, por lo general siempre hay muchos medios de comunicación cubriendo la noticia. Pero en el caso de Norman Wesleyan eso no era así. Fueron muchas las veces que fue arrestado. De hecho, me tocó ser en cierto modo testigo de uno de esos arrestos cuando él visitó Nebraska. Lo que pasa es que la razón por la cual él fue arrestado en tantas ocasiones no es una noticia comercial. Y por eso no se decía nada. Él fue arrestado en tantas ocasiones por defender la vida, especialmente de los no nacidos. En Nebraska, por ejemplo, lo que me tocó ver fue que él, en un acto de tristeza muy grande, cuando veía que jovencitas entraban a una clínica de abortos, él entró de rodillas rezando el rosario. Y por supuesto, eso se considera violación de la propiedad privada y por eso lo llevaron preso. Pero es ilógico, ¿no? Porque dentro de ese lugar se estaban asesinando niños y eso no es un delito. Pero un hombre que viola supuestamente la propiedad privada, rezando el rosario de rodillas, entonces sí es considerado un delito, una falta. Por eso les decía que nunca salió en televisión. Ojalá hubiera salido, ojalá lo hubieran sacado en cadena nacional diciendo, ese sacerdote fue a la cárcel. Pero como sabemos que esto es un negocio que deja mucho beneficio a tantas personas, entonces no se puede dañar el negocio y por eso entonces no se habló de él. Él falleció hace algunos años atrás, pero hay un video en YouTube, aquellos que les gusta la tecnología, que pueden buscarlo. Es muy triste. En otra ocasión, precisamente lo que señala el video es que él fue arrestado porque estaba llevando una cruz, un vía crucis, también en una universidad de este país. Y lo detuvieron junto a algunas personas que lo acompañaban. Y todo, vuelvo a repetir, por hablar por aquellos que no tienen voz. Esto es lo que Dios nos pide, queridos hermanos y hermanas, enfrentar cuando le decimos sí a Él. Yo sé que muchas veces queremos hacer, repito, como el sacerdote y el levita, que ante situaciones como estas medio complejas, preferimos mejor pasar por un lado y no atender al hombre que yace en el camino, pero hay que recordar siempre que cuando nos comportamos indiferentes, Dios seguramente nos pedirá cuenta de eso al llegar a su presencia. Así que pidamos al Señor la gracia de poder ser profetas dispuestos a asumir las consecuencias de nuestra acción de evangelización, pero teniendo seguridad plena de que Dios cuida de nosotros y no nos deja nunca solos. El Evangelio, por su parte, nos presenta a Jesús, quien está anunciando lo que será su pasión, muerte y resurrección. Se presenta a la madre de los Zebedeos y comienza a pedirle la vicepresidencia, tal vez, y, no sé, nombrar al otro primer ministro, puede ser, no sé. Vemos cómo en los apóstoles existía todavía una confusión, podríamos decirlo así, sobre en qué consistía el verdadero reino de Jesús. ¿Qué tipo de rey era Jesús? Y por eso algunos de ellos todavía pensaban que él era un guerrero que combatiría a los romanos, que los liberaría de esa opresión, y no se daban cuenta de que Jesús hablaba de una liberación mucho más grande, liberarnos del pecado, de la muerte espiritual.
Y es por eso que Jesús los reprende y les invita a ellos a entender que en el camino del seguimiento de Dios, más que buscar puestos y honor, debemos buscar ser siervos. Debemos buscar ser simplemente instrumentos para que Dios nos use a su antojo y podamos ganar almas para Cristo. Cuando yo estaba en el seminario me recuerdo mucho de una canción que cantábamos frecuentemente. Una canción que decía: quiero ser un puente, Señor, por medio del cual crucen muchas personas que vayan a tu encuentro. Pero eso sí, cuando ya este puente no sirva, destrúyelo a tu antojo entre tus manos. No importa, Señor, que las pisadas dejen huellas ensangrentadas en mí. Lo que importa es que las personas se encuentren contigo y en ti tengan una vida nueva. Y yo creo, queridos hermanos y hermanas, que esta tiene que ser, por supuesto, la oración de cualquier consagrado al Señor, pero también la oración de cualquier cristiano, ¿por qué no? Buscar realmente cumplir fielmente lo que Dios nos pide para de esa manera hacer este mundo un mundo más cristiano, más lleno de amor, más lleno de esperanza. El ejemplo claro lo tenemos en Jesús, quien no vino a ser servido, sino a servir. Que Dios nos conceda la gracia, pues, de poder ver en el servicio una oportunidad grande de santificarnos para alcanzar el cielo. Así sea.